Bienvenidos a este webinar, en el que hablaremos acerca de la protección de datos personales, estrategias para gestación de huellas y reputación digital. Como creadoras de este webinar se encuentran Neidy Gutiérrez, Julia Pardio, María José Puerto, Karina Puc, Camila Rivera y su servidora Regina Rentería, todas alumnas de la Preparatoria Estatal número 8 Carlos Castillo Peraza, del grado tercero y grupo E. Nuestro objetivo es informar a las personas acerca de la importancia que tiene su información en línea y cómo es que pueden protegerla a medida que utilicen el Internet y propaguen su huella digital. Esperemos sea de su agrado y logremos transmitir los conocimientos necesarios para que de esta manera menos personas sean afectadas por ataques cibernéticos en contra de su reputación digital. Como bien sabemos, cada persona que use Internet es propensa a sufrir un ataque cibernético, ya sea robo de información, de identidad, exponer datos o destruirlos e incluso usar nuestra propia información en nuestra contra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurar nuestros datos y protegerlos? Principalmente creo que hay que saber que es importante proteger nuestros datos, ya que sirve para cuidar nuestra privacidad, cuidar la reputación en línea y evitar que usen esa información para cometer cualquier tipo de delito o incluso fraude. Y nosotros como ciudadanos digitales podemos proteger los datos usando principalmente contraseñas seguras, diferentes en cada plataforma y no ingresando datos personales en sitios o páginas. También no contestar mensajes o correos que te pidan información personal, como contraseñas o pines de tarjetas, y como dato que yo considero más importante es leer los términos y condiciones de uso de cada aplicación, plataforma o páginas de internet antes de aceptarlo. A continuación se dirán las estrategias para gestionar tus datos. Entre mis estrategias está cambiar las contraseñas continuamente para que no se quede una contraseña fija y me puedan hackear para hacer un mal uso de mis datos, configurar la política de seguridad y privacidad en las aplicaciones que tengo y descargar aplicaciones como un antivirus que me permita avisar quiénes podrían estar intentando ver mis datos o cómo los están usando. Utiliza la tecnología de la nube. Para contar con un manejo eficaz de los datos necesitas de una base centralizada que te brinde flexibilidad, rapidez y seguridad. También tienes que tener contraseñas largas. Algunos sistemas solicitan un mínimo de 7 u 8 caracteres. Para mayor seguridad pueden utilizar 15 caracteres o más, especialmente para proteger aquellos servicios que se consideren críticos. Encriptación. La encriptación es el proceso que permite convertir datos a una forma o código no reconocible o legible. El uso de la encriptación permite proteger datos que son importantes o sensibles, previniendo que otros tengan acceso a ellos. Mis estrategias son, primero, tener cuidado al hacer clic en enlaces o abrir archivos adjuntos en correos electrónicos no solicitados o sospechosos. Estos pueden ser intentos de phishing para obtener nuestros datos personales. Segundo, mantener el sistema operativo, aplicaciones y antivirus actualizados. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad importantes que protegen nuestro dispositivo contra posibles vulnerabilidades. Y por último, utilizar navegadores web con funciones de seguridad integradas, como bloqueo de ventanas emergentes, bloqueo de rastreadores y navegación privada. Estrategia para las redes sociales. Usar contraseñas complejas y no compartirlas. Aceptar solicitudes solo de gente que conozcas. No compartas la información personal por ahí. Evita publicaciones que puedan dañar tu reputación digital. Configurar la privacidad que deseas de tu información y tener cuidado con los perfiles falsos. Estrategia para cuidar tus datos en la nube. Utilizar contraseñas seguras y no compartirlas. Configurar la autenticación de 2 pasos. Protege tu cuenta con un antivirus. Ten los navegadores actualizados. Mantén el software actualizado y guarda tus documentos más importantes. Estrategia para cuidar tus datos en Internet. Estrategia para cuidar tus datos en el Internet o tu huella digital.
pues vendría siendo lo mismo utilizar contraseñas seguras y no compartirlas, pero hay que utilizar el modo incógnito para que no se guarde las contraseñas ni el historial. No ingresar datos personales en sitios desconocidos, leer los avisos de privacidad, términos y condiciones de uso sobre tus datos personales en las aplicaciones. Verifica que los sitios web en los que se requiere iniciar sesión sean auténticos. Podrían ser la navegación segura, es decir, utilizar conexiones HTTPS, evitar redes Wi-Fi públicas para transacciones sensibles y emplear VPNs para una navegación más segura y privada. Otro podría ser optar por la verificación de 2 pasos. En esta quiere decir añadir una capa extra de seguridad a tus cuentas mediante la verificación de 2 pasos siempre que sea posible. Y por último, la revisión de permisos de aplicaciones. Esta requiere regularmente verificar y ajustar los permisos de aplicaciones que en dispositivos móviles y redes sociales para limitar el acceso a datos innecesarios. Para mis estrategias para gestionar los datos, la primera es tener un almacenamiento seguro donde guardar tus contraseñas y no usar solo una misma contraseña para todas las plataformas o aplicaciones en las que estés suscrito. La número 2 va de la mano con la primera, que es para cada aplicación pues tener una contraseña diferente, y al igual que en las tarjetas o en otro tipo de cosas. Y la número 3 es tener tus cuentas de redes sociales en privado, ya que esto ayuda a evitar que te roben tu identidad, que digamos que te roban tu identidad y quieren obtener información de ti, pues tener tu cuenta en privada ayuda a que no la consigan fácilmente. La pregunta de cómo nos ven en la web y redes sociales, pues puedo decir que nuestra imagen y nuestra reputación puede ser influenciadas por la forma en la que nos presentamos y cómo interactuamos con los demás. Por ejemplo, en los perfiles en redes sociales, nuestros perfiles son una ventana a nuestra vida digital. La forma en la que configuramos nuestros perfiles, la forma que publicamos y la información que compartimos pueden dar una impresión de quiénes somos y qué nos interesa. Segundo, las publicaciones y contenido compartido. Lo que publicamos y compartimos en las redes sociales puede influir en cómo nos perciben los demás. Es importante pensar antes de publicar y considerar si el contenido es apropiado, respetuoso y alineado con nuestros valores. Y por último, lo que son los comentarios y participación en debates. Nuestra participación en estos debates también pueden influir en cómo nos ven los demás. Es importante expresar nuestras opiniones de manera respetuosa y constructiva, evitando ataques personales o lenguaje ofensivo. ¿Cuál es el propósito de realizar un webinar sobre asegurar y proteger los datos del ciudadano digital en la web o en las redes sociales? El propósito es debatir de cómo podemos asegurar nuestros datos en las aplicaciones que usamos, como por ejemplo las redes sociales, para que le lleguen a más personas la precaución que puedan tener las aplicaciones sobre el uso de nuestros datos. Y sobre proteger los datos es muy simple. Esto nos sirve para poder mantenernos seguros de cualquier tipo de fraude, así como cuidar nuestros datos personales y ser más estratégicos con eso. A continuación responderemos las preguntas guía. ¿Por qué las personas optan por cambiar la política de privacidad? Las personas optan por cambiar la política de privacidad para que puedan usar la aplicación de una manera segura y con confianza. Existen varias razones para proteger los datos e información personal del individuo. Tener más confianza a la hora de utilizar el lugar donde ha entrado y fortalecer una buena imagen de su huella digital. Una de las razones que considero más acertadas es que se busca perfeccionar las políticas para que al usar su aplicación sea más seguro y genere más confianza. Para que las personas puedan mantener cierta información privada y no sea utilizada con fines desconocidos. Respondiendo a lo que es la primera pregunta, las personas pueden cambiar la política de privacidad si están preocupadas por cómo se recopilan, utilizan o comparten sus datos personales. Pueden querer tener más acceso o control sobre cómo se utiliza o quién tiene acceso a esa información. Mi respuesta para la primera pregunta sería que las personas suelen cambiar la política de privacidad para adaptarse a
nuevas regulaciones, mejorar la transparencia o responder a preocupaciones de privacidad emergentes. Los jóvenes de hoy en día confían en la seguridad de las aplicaciones, argumenta. Entre sí y no, ya que muchos ignoran las políticas y los acuerdos de privacidad de las aplicaciones y simplemente no optan por cambiarlas. Es una pregunta sumamente importante, ya que depende del individuo, del punto de vista de cada adolescente, y por no generalizar. Aún así, esta generación es una de las que más abiertas están al tema de las redes sociales, lo que hace que consuman más estos tipos de sitios web donde piden ingresar datos, y aunque en verdad que la tecnología ha avanzado, aún así sigue creciendo en la parte donde pueden robar datos o usar de manera mala estos mismos. A mi parecer sí. Muchos jóvenes, como nacieron en esta era de la tecnología, no tienen tanto conocimiento acerca de estos temas. Con esto me refiero a que no creen que puede pasarle algo a su información que puedan proporcionarle a alguna aplicación. Sí, ya que muchas veces no se detienen a leer los avisos de privacidad y términos y condiciones de uso por confianza e ignorancia con respecto a estas aplicaciones. Respondiendo a lo que es la segunda pregunta, algunos jóvenes pueden confiar en la seguridad de las aplicaciones y creer que sus datos personales están protegidos. Esto puede deberse a que confían en las medidas de seguridad implementadas por la empresa, ya que no han experimentado problemas de seguridad graves en el... Mi respuesta para la segunda pregunta sería que la confianza de los jóvenes en la seguridad de las aplicaciones varía. Esto porque algunos confían debido a medidas de seguridad, mientras que otros pueden ser cautelosos debido a incidentes de violación de datos. ¿Por qué es importante que sepamos nuestra huella digital? Es importante saberlo para conocer qué rastros dejamos en la web y cómo nos podría satisfacer o perjudicar. Porque de esta forma estamos informados de lo que está en internet o en los sitios web. Además que sabemos si estas pueden repercutir en el futuro o no pasa absolutamente nada. Principalmente es importante conocer la huella digital y saber qué es y cómo nos afecta para tomar conciencia de qué es lo que publicamos en las redes sociales y demás plataformas. Para saber la información que vamos dejando en Internet, todo ese rastro que se almacena en el Internet que puede ser utilizado para muchos fines de los cuales no conocemos. Respondiendo a lo que es la tercera pregunta, es importante que sepamos nuestra huella digital porque nuestra presencia en línea deja rastros de información sobre nosotros. Nuestra huella está compuesta por todos los datos, imágenes, publicaciones y actividades que realizamos en Internet. Mi respuesta para la tercera pregunta es que pienso que es crucial conocer nuestra huella digital porque revela la información que dejamos en línea, afectando la privacidad y seguridad personal. ¿Cómo podemos saber qué aplicaciones no usan de una mala forma nuestros datos personales? Las aplicaciones que tienen en la configuración la opción de seguridad de datos personales y las que te dicen las condiciones de cómo van a usar tus datos. Realmente hay muchas formas. Siempre hay que leer todo antes de ingresar a una página o sitio web nuevo, ya que muchas de estas nos piden datos personales y algunas no. Hay que saber identificar si lo que piden no sobrepasa los límites de información personal, ya que podrías estar cayendo en un fraude o una estafa. También es importante saber si esta página fue usada antes, si hay personas que la recomiendan, entre otras cosas. La mayoría de las aplicaciones debe tener las políticas de seguridad públicas para que los usuarios puedan saber en qué se están usando sus datos personales o su información. Leyendo los términos y condiciones de uso para que de esta manera identifiquemos cómo es que van a ser utilizados nuestros datos y si es de una manera ética y segura. A la cuarta pregunta, lo que podemos hacer es revisar los permisos de la aplicación, investigar la reputación de la aplicación y comprobando las actualizaciones y revisiones de la aplicación. Mi respuesta para la cuarta pregunta es que para identificar aplicaciones que manejan bien los datos, se debe revisar las políticas de privacidad, comentarios de usuarios y fuentes
confiables que podrían ser muy útiles. ¿A qué se debe la existencia de las políticas de privacidad? Fortalece la confianza entre la aplicación y el usuario y saber cómo manejan tus datos en la aplicación. Para evitar problemas legales, ya que estos brindan protección y resguardo de datos personales, así como hay ciertas reglas que hacen que cada política de privacidad funcione correctamente, dependiendo de la persona a la que va dirigida. Se debe a que antes de su existencia se usaban los datos de las personas y los usuarios al saber esto, pues generó molestia de su parte al saber que usaban su información sin su conocimiento. Fue así como se creó la política de privacidad para generar confianza en los usuarios. Para informar a los usuarios cómo es que se van a utilizar sus datos y la privacidad que se les concedería. Además, que es una ley mantener informadas a las personas que utilizarán las aplicaciones sobre cómo es el manejo de esa información privada. Para finalizar con la última pregunta, la existencia de la política de privacidad se debe a la necesidad de proteger la privacidad y los datos personales de los usuarios en el entorno digital. Estas políticas son documentos legales que establecen cómo una empresa o entidad recopila, utiliza, almacena y comparte la información personal de los usuarios. Y por último, mi respuesta para la quinta pregunta es que las políticas de privacidad existen para establecer normas claras sobre cómo se recopilan, utilizan o protegen los datos personales, salvaguardando la privacidad del usuario. Bueno, en conclusión, saber, analizar y aprender las estrategias que mencionamos anteriormente es fundamental para administrar datos y manejar nuestra huella digital de manera responsable. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra privacidad, sino que también moldeamos activamente el cómo el mundo nos percibe. Además de que es indispensable comprender y emplear estas estrategias porque nos otorga la conciencia y el dominio que son cruciales en la nueva era digital, donde la integridad de nuestra reputación y la seguridad de nuestros datos son esenciales para navegar con éxito y autenticidad en este entorno interconectado.